En otras noticias, pues precisamente ahí afuera de Palacio Nacional se concentraron los trabajadoras y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que pues el día de hoy cumplen 1000 días de huelga. 1000 días de huelga está cumpliendo el Sindicato de Trabajadores de Notimex, y además uno lamenta que no haya habido un solo colega que haya hecho un comentario al respecto ahí dentro de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, salvo por algunos minutos que por estar haciendo otras cosas no pude escuchar la mañanera, pues no percibí que alguien les tomara nota de esto que ha sucedido y del día de hoy, que es un día pues también importante en términos laborales, en términos de la condición humana y los derechos laborales de las y los trabajadores de Notimex. Se encuentra con nosotros precisamente Adriana Urrea, que es la dirigente, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que están ahí afuera de Palacio Nacional, están en el Zócalo, pues gritando prácticamente a los vientos porque no veo que haya autoridades y tampoco, insisto, lamentablemente colegas que hayan hecho alusión a esto, pues, ¿no? Adriana Urrea, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, me da mucho gusto saludarte, buenos días. Gracias, Adriana. Cuéntanos, Adriana, pues están ahí afuera de Palacio Nacional, ¿cuándo se instalaron ahí? Y pues esto que hoy son 1000 días, Adriana, de huelga, una huelga que no se le ve la solución. Así es, fíjate que ahorita me encuentro justo enfrente de la Puerta Mariana, acabamos de retirar la manifestación que teníamos aquí, de hecho estábamos del otro lado, ahí se pueden ver algunas de las hojas que pegamos con cuestiones referentes a la huelga en donde se ha hecho un uso indebido o se ha difamado sobre este conflicto laboral. Pero bueno, ahí estábamos, nos vamos retirando de este espacio porque pudimos tener diálogo con Atención Ciudadana, con la nueva directora de Atención Ciudadana, quien se ha comprometido a poder restablecer las mesas de alto nivel que tuvimos en algún momento entre la Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo y la Presidencia de la República para poder llegar a una solución al conflicto. Claramente ellos sabían que íbamos a estar aquí, de hecho, bueno, pues reconocen que desde la propia presidencia reconocen que 1000 días de huelgas es un conflicto que se ha alargado de manera inexplicable. Que ya son muchos días y bueno, pues justo por eso venimos aquí. Hoy es el día 1000 y forma parte de una serie de acciones que vamos a estar realizando y que venimos realizando como parte de una jornada nacional e internacional que todavía continuará en los próximos días. De hecho, ahorita que ya hemos tenido esta comunicación con Atención Ciudadana, nos dirigimos ahora a la Organización Internacional de Trabajo, es parte de estas acciones que llevaremos a cabo el día de hoy. ¿Con qué objetivo? De pedir a la Organización Internacional del Trabajo que nos ayude a justo poder retomar este diálogo conciliatorio con el gobierno y que podamos llegar a un acuerdo y una solución definitiva a la huelga. Y eventualmente estaremos presentando una nueva queja contra la dirección de Notimex y bueno, en este caso, al ser la Organización Internacional del Trabajo, pues sería pues las autoridades de ese gobierno involucradas por violaciones a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que son referentes a materia de libertad sindical y de asociación con toda la situación que hemos enfrentado. Entonces, esto ha sido la respuesta el día de hoy de la Presidencia de la República. Sin embargo, también recordar, Ernesto, si me permites, que pues muchas veces hemos venido a este lugar, muchas veces nos ha recibido la presidencia, se ha dado instrucción incluso directa del presidente para diferentes funcionarios para poder avanzar en la solución al conflicto y no se ha logrado. Entonces, bueno, nos vamos con este compromiso en espera de que ahora sí logremos alcanzar una solución, toda vez que ya no hay ningún argumento que pueda seguir deteniendo esta huelga, ni jurídico, ni legal, ni de ningún tipo, más que la voluntad y disposición de la dirección y de las autoridades correspondientes. Entonces,
Vamos ahora a OIT, seguiremos escalando el conflicto al ámbito internacional. De hecho, también déjame comentarte que hoy, en solidaridad, algunas organizaciones alrededor del mundo están llevando a cabo alguna acción pidiendo la solución a la huelga de Notimex. Empezamos con Argentina, en donde algunos compañeros fueron al consulado de allá a entregar una solicitud. También en Perú se ha llevado a cabo esto por parte de la Federación Sindical Mundial y bueno, entre otras acciones que se estarán llevando a cabo este día, porque bueno, aquí reconocen que 1000 días de huelga es algo que pues ya sorprende y bueno, pues en el extranjero esto es algo inaudito. Sin duda la huelga más larga de este sexenio, la huelga más larga dentro de un medio de comunicación público mexicano y la huelga más larga dentro de un organismo público soportado principalmente por mujeres, no tiene precedente en nuestro país y en otros lugares. Estamos sentando un referente que desafortunadamente no es tan positivo para el gobierno mexicano, que bueno, promueve el respeto a los derechos laborales, que ha hecho una reforma laboral para tener un nuevo sistema de justicia en esta materia. Déjame decirte también que el gobierno mexicano con esta administración fue el primer país que ratificó el convenio 98 de la OIT, que es justo el que se refiere a libertad sindical, y claramente vemos que en esta huelga se va en contrasentido por necedad, por falta, por la voluntad simplemente de una dirección que pues está yendo en sentido contrario de todo lo que se ha plasmado en este gobierno y también pues de las propias autoridades, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos manifestándonos aquí, lo seguiremos haciendo justo hasta alcanzar una solución y que esta huelga se resuelva. Adriana Urrea, ¿qué pasa con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje comenta que, pues, toda vez que nosotros emitimos, recordemos que en esta cuestión específica ya dada la situación del conflicto, lo que tenemos en marcha con ellos es la demanda de imputabilidad que interpusimos en noviembre del 2020. Esa resolución debió de haber salido desde inicio del año pasado y hasta ahora no la tenemos. Es decir, ya llevan de atraso más de año y medio. Estaríamos incluso llegando casi a los 2 años de que se debió de haber emitido esa resolución. Por eso metimos un amparo que ganamos, pero en esta estrategia dilatoria, la dirección de Notimex interpuso recursos para retrasar aún más el amparo y no se ha detenido. El argumento de la Junta Federal es que en tanto no tengamos firme ese amparo que ya ganamos, no van a poder emitir la resolución. Es, digamos, con el argumento que nos han dado. Sin embargo, hay abogados que cuestionan esta situación, toda vez que ya ganamos un amparo y todavía no se resuelve el recurso de revisión, pues la autoridad incluso estaría en condiciones de hacerlo a pesar del amparo, pero digamos es lo que están poniendo de argumento hasta ahora. Hemos también planteado la posibilidad de que ahora sí ejerzan la sanción contra la directora San Juana Martínez. Recordemos que en mediados del año 2020 la Junta Federal apercibió a la directora de que si seguía operando o haciendo, no respetando la huelga, pues se haría acreedora a una multa. Bueno, eso no se ha ejercido tampoco, entonces estamos buscando que también se pueda proceder de esa manera. Ya, Adriana Urrea, hay también gente de estas colaboradoras o colaboradores de esta, pues no sé, esa especie de medio de comunicación que se llama Sin Línea. Hay un ataque ahí que te colocan en Twitter. Te voy a pedir si puedes colocar la imagen, Leonardo, ataque a Adriana 1 y 2. Y hay un señalamiento que hacen ahí en Twitter, que es ese, y que lo hace un tal Jorge Barrientos, a quien no conozco, que dice: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por actos de corrupción a la dirigente del Sindicato de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea Torres, luego que el órgano interno de control de Notimex la sancionó. El tiempo y la ley le dan la razón a San Juana Martínez. ¿Qué decir sobre esto, Adriana? ¿Tenemos la segunda imagen? ¿Tenemos la segunda imagen ahí? Sí, yo no sabía bien quién era esta persona. Pero bueno, lo que veo ahí es que
columnista de Índice Político, pues de Sin Línea, que ya sabemos, pues lo último que tiene es que sea sin, y en El Soberano, a quien lamento, porque ahí tengo varios colegas que aprecio, pues, pero bueno, pues hay de todo en todos los medios. Finalmente, Adriana Urrea, ¿qué decir de estos señalamientos de esta persona? Sí, definitivamente forman parte de estas campañas de difamación y de sacar de contexto, que muchas veces lo hemos expuesto aquí en este espacio con diferentes temas, ¿no? Es una estrategia de la dirección que incluso el día de ayer publicó un comunicado con esta información del tribunal en donde se me inhabilita, siempre sacando las cosas de contexto. De hecho, para nosotros es una información vieja porque nosotros ya habíamos informado de esta situación y que corresponde, incluso tenemos un boletín que nosotros publicamos en septiembre del 2020 sobre este tema. ¿A qué se refiere, Ernesto? Recordemos que como parte de esta persecución política y este intento de criminalización, de difamación y de no querer conciliar, la dirección de Notimex interpuso unas demandas en la Secretaría de la Función Pública, una por inconsistencias del cual se me acusaba de un daño patrimonial al Estado de 8,000 pesos, en el cual la Secretaría de la Función Pública determinó que no era culpable, que soy inocente en ese caso, y había otra denuncia del desvío de recursos por 2,400 pesos. Recordemos eso, ¿por qué? Porque esa denuncia pasó al Tribunal Fiscal Administrativo y el tribunal determinó que yo sí era responsable del desvío de recursos de 2,400 pesos y me sanciona. ¿A qué me sanciona? A pagar esos 2,400 pesos y me suspende de mi cargo, no me inhabilita como tal, me suspende de mi cargo 30 días. Esa fue la sentencia del tribunal, separarme de mi cargo 30 días y En el pagar 2020. los 2,400 pesos. Entonces, en el 2020, Adriana. La denuncia se hizo en el 2020 y la resolución del tribunal salió este año, que fue cuando nosotros sacamos el boletín en septiembre pasado anunciando que el tribunal, perdóname, eso fue en agosto de este año. ¿Qué hicimos nosotros? Un primer recurso para revertir esa sentencia fue apelar directamente al tribunal. Es muy complicado, y esto nos lo advirtieron los abogados, que una misma autoridad se retracte de su fallo, digamos. Entonces, no teníamos otra opción más que apelar, teniendo claro que muy probablemente esa apelación iba a ratificar esta sentencia, porque es la misma autoridad. Y eso pasó. ¿Cuándo pasó eso? Pasó en septiembre pasado, que es cuando nosotros sacamos un boletín diciendo que el tribunal ratificó esta sentencia y que nosotros ahora sí recurrimos a nuestra segunda herramienta, que es el amparo. Nosotros nos amparamos desde ese momento ante la situación ante esta resolución del tribunal, porque hay personas que dicen, bueno, son 2,400 pesos, los pagamos y 30 días te separan del cargo, pues estás en huelga. Sí, ese no es el tema. El problema aquí es que yo no cometí ese delito, por eso es que nos estamos amparando, que fue un delito inventado y que además no se tipifica. Hay una diferencia muy grande. A mí se me acusa de este desvío de recursos porque me dieron unos viáticos que no me permitieron comprobar. Entonces, como no estuvieron comprobados, dicen, bueno, seguramente se los gastó en otra cosa y entonces desvió el recurso. El delito como tal de desvío de recursos o la falta administrativa grave constituye unos elementos adicionales, es decir, personas que estén al mando de un área, que tengan acceso al recurso financiero de una empresa, que en este caso yo hubiera pedido el dinero para mí, lo hubiera destinado a otras cosas, en fin, una serie de actividades que no procedieron. Yo no era funcionaria directiva, yo no pedí ese dinero para mí, es más, los directivos de Notimex fueron los que me asignaron ese recurso para poder hacer una cobertura al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo era simple y mortal reportera, entonces no se constituye. Oye, Adriana, eso era esto que hablábamos desde hace años atrás de lo de los viáticos o del celular. Así es. Esta sentencia del tribunal
es este procedimiento. Recordemos que el OIC, que además nunca me sancionó el OIC, como dice ahí este compañero, eso es completamente falso, nunca me ha sancionado. El OIC lo que dice es, y así está, y te puedo compartir el expediente para que lo revises, el OIC dice, esta no es una falta grave, pero nosotros queremos que se tipifique como falta grave. ¿Por qué? Porque con la falta grave sí se puede inhabilitar a las personas, que al final sabemos es una repercusión o una represalia que quieren tomar hacia mí por encabezar esta huelga. Entonces, mandan al tribunal administrativo esta situación. El tribunal dice, bueno, sí, hubo desvío de recursos. Nosotros lo que estamos diciendo es no hubo desvío de recursos, por eso nos amparamos. Entonces, cuando el tribunal dice sí es desvío de recursos, pero es de esa demanda añeja de que tanto hemos hablado, es cuando me dice, te separamos del cargo de 30 días y pagas 2,400 pesos. Pero aquí, tanto la dirección de Notimex como estos compañeros de las imágenes que vimos están diciendo, me inhabilitan a la lideresa. Sabemos que esa es su estrategia, siempre sacar de contexto todos los temas. No dicen que la demanda es solo por 2,400 pesos, que es un delito inventado, no dicen a qué se refiere y me inhabilitan como si realmente yo ya no pudiera regresar a la agencia. Eso es completamente falso. No hay nada más. Nosotros no tenemos abierto ningún otro procedimiento, no se nos ha notificado ninguna otra cosa más que esto que estoy hablando, que es de lo que ya veníamos hablando de los viáticos. Ya, y además esos viáticos era la cobertura al presidente de la República actual. Bueno, ya sabemos, Adriana, que también en este sexenio, pues así como había lambiscones periodistas en otros medios, en sexenios anteriores, pues en esta no hay excepción también. Y sí, pues está lleno de eso. Pero bueno, más allá de eso, Adriana, ¿qué sigue y qué pasó con los diálogos que había con el secretario de Gobernación, Adán Augusto? Es decir, después de que les dijo, no, pues es que a mí no me hace caso la directora de Notimex, Juana Martínez, y yo no puedo hacer nada, ¿ya no hay más diálogo con el secretario de Gobernación? En este momento no, y solo lo que nos han argumentado es un tema de agenda, que es por eso también el por qué volvimos a regresar a Palacio Nacional, para decir que este compromiso que se había asumido desde la vez anterior, pues no se está cumpliendo. El secretario Adán Augusto nos recibió en agosto pasado, que fue donde nos dijo, vamos a tener una comunicación continua, vamos a estar llevando mesas para poder avanzar, pero pues de nuevo el secretario dice que por temas de agenda no se pueden hacer, pero bueno, la agenda de la huelga es una, y el chiste es que hoy llegamos a 1,000 días. Por eso lo que hoy estamos pidiendo es que, bueno, en algún momento ya se hizo, como cuando estuvo la secretaria Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, tuvimos estas mesas intersecretariales, ¿no? Entonces estaba Gobernación, Secretaría del Trabajo, la Presidencia de la República, entre otras autoridades, para que pudiéramos avanzar. Lo que nosotros estamos pidiendo es que, bueno, si el secretario Adán Augusto tiene estas dificultades, que volvamos a poder retomar estas mesas intersecretariales entre todos los actores, para que no quede la responsabilidad en uno y nos quedemos igual atorados en una situación, y que podamos avanzar realmente en esta solución, y de esta manera no quedarnos atorados, porque 1,000 días de huelga, la verdad es que no ha sido nada fácil, pero sobre todo nosotros insistimos en que en un gobierno que ha hecho y ha promovido cuestiones para dar mayor certeza y mayores derechos a los trabajadores y en materia colectiva también, que no se resuelva una huelga no tiene ningún sentido. Entonces, es lo que estamos buscando. Pues seguiré insistiendo de todos modos con la Secretaría de Gobernación, y por eso también es que hoy, como comentaba al inicio, vamos a ir a la Organización Internacional de Trabajo para que ellos nos ayuden también. Vamos a pedir esta intervención de la OIT. Más allá de la queja que ya interpusimos, hoy lo que estamos buscando es que nos ayuden a ser mediador de cierta manera, que nos ayuden a intervenir como facilitador del diálogo con el gobierno mexicano y a su vez con la dirección de Notimex, para que de esa manera podamos destrabar este tema y podemos alcanzar una solución. Y mira, Adriana, aquí aprovechando también en los comentarios del chat, pues bueno, hace unos días nosotros denunciamos precisamente al columnista de La Jornada, Carlos Fernández Vega, porque publicó una carta en contra de
de organizaciones como Global Exchange, contra Genaro Villamil, contra pues diversos periodistas en medios de comunicación que hemos hecho una cobertura en distintos países como Colombia, como en las elecciones de Brasil, como en las elecciones de Colombia o las de Honduras, y que ha sido también en colaboración con la organización Global Exchange, una organización de derechos humanos con estatus consultivo en Naciones Unidas, con quien pues, llevamos muchos años trabajando y colaborando. Entonces, Carlos Fernández Vega publicó una carta que San Juana Martínez había enviado a Palacio Nacional, en donde inventaban que Global Exchange recibía dinero de USAID, el gobierno de los Estados Unidos. Global Exchange demostró públicamente que no era cierto y le pidió a Carlos Fernández Vega pues que se disculpara. Y pues este hombre no se disculpó, no se quiso disculpar nunca. Ahorita me entero a través de un comentario de Pablo K., que semanas atrás Carlos Fernández Vega reportó en su columna detalles no buenos de Adriana Urrea, que tiene un lazo de amistad con la familia alcalde y es usan estas expresiones así muy juveniles de abogánster, Giustiniani, que se refiere, lo señala como el padrino. Pues hay trolls o bots que así que no se identifican, pero sí atacan a gente. Y bueno, ya hemos señalado que San Juana Martínez pues tiene una obsesión también no solamente contra las trabajadoras y los trabajadores de Notimex, sino también contra la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, contra el presidente del SRP en México, Genaro Villamil, contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, contra el tribunal, precisamente la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ha fallado en todos los casos en favor de las trabajadoras y los trabajadores de Notimex. Y Carlos Fernández Vega, para que usted tenga claro, por si no ubica a este personaje, pues es ya actualmente el vocero de San Juana Martínez. Entonces el periodista que pues está trabajando para San Juana, y lo que San Juana pues le indica o le ordena, pues eso es a lo que él se dedica. Y lo lamentamos porque decíamos que la jornada no tiene necesidad pues de estarse embarrando en los asuntos de San Juana Martínez, no tienen por qué manchar más la imagen. Sabemos de la estrecha relación que tiene Carmen Lira Sade, la directora de la jornada, con San Juana Martínez, y de hecho sabemos que San Juana Martínez está colaborando para la jornada y le está filtrando también información a Palacio Nacional. Entonces se dedican ahora a hacer una suerte de espionaje y nos van siguiendo lo que decimos algunos medios o periodistas y van reportando. Finalmente, y señalando a una persona de la audiencia que dice: estoy confundida con este asunto de Notimex, ¿por qué Rompeviento está totalmente del lado del sindicato que no parece nada confiable? A San Juana no la vemos desde la toma de posesión y tiene apoyos. Pues sí, ese es parte del problema. Nosotros, señorita o señora María Elena Castro, hemos solicitado, pues no sé, unas 20 o 30 ocasiones, entrevista con San Juana Martínez o con otro funcionario de Notimex, y simple y llanamente pues no dan la cara. E ilegalmente siguen cobrando del erario, es decir, cada año en el presupuesto de egresos de la Federación se les asigna un presupuesto. En esta ocasión, ¿qué fue, Adriana? ¿De 400 millones? No recuerdo bien cuánto fue. Aproximadamente 220 cada año. Ahorita ya llevamos alrededor de 600 millones que se habrían ejercido de forma indebida en estos casi tres años de huelga ya. Sí, porque cuando hay huelga, pues ninguna persona, ningún trabajador o trabajadora puede cobrar, particularmente además si la huelga está legalmente constituida. Sin embargo, y por algún asunto que nadie nos termina de explicar, se presenta el presupuesto, en el presupuesto de egresos se hace la asignación a Notimex
los que no están en huelga, que trabajan directamente con San Juana Martínez, o que colaboran, porque ahorita en teoría pues nadie está trabajando, ellos sí cobran, incluyendo San Juana Martínez, cobran mensualmente su cheque y cada año ejercen la totalidad del presupuesto asignado. Y pues no sabemos por qué no han sido sancionados y sancionadas, porque es un acto ilegal. Bueno, esa es parte de las enormes incógnitas, por qué hay una protección a San Juana Martínez y a la dirección de Notimex de esa naturaleza, y por qué hay un maltrato de esta naturaleza a las y los trabajadores de Notimex. Hemos señalado en otros momentos, si el deseo del presidente de la República es cerrar Notimex, porque considera que la agencia no le es funcional o la consideración que sea, pues que lo hable, que lo diga públicamente, y pues no hay necesidad de tener a estas compañeras y compañeros por más de 1000 días pues en la calle, en huelga. Créame que no es nada fácil, y lo que uno pide pues es transparencia. Si se habla, si el presidente repite una y otra vez fuera máscaras, pues fuera máscaras en el caso de Notimex. ¿Y por qué se permite tanto abuso contra trabajadoras y trabajadores sindicalizados y muchísimos no sindicalizados por parte de la directora de Notimex? Pues es un misterio por qué el presidente pues la protege tanto, si se están cometiendo actos no solamente inmorales, sino también ilegales por parte de la dirección de Notimex. Es una incógnita que no terminamos de encontrarle una respuesta, no hay una claridad. Imagínense que el secretario de Gobernación le diga a las compañeras de Notimex, pues que la directora de Notimex no le obedece, no le hace caso, y que él no puede hacer nada y no tiene ninguna injerencia. Y entonces ya nadie puede hacer nada. Hay una dilación por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Vaya, lo que estamos diciendo es, resuelvan, tomen la decisión que tengan que tomar, pero que sea transparente y de frente con las trabajadoras y los trabajadores. Me parece pues una funcionaria como San Juana, pues indigna de una administración como la del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué la han convertido en una funcionaria intocable? Pues es todo un misterio. Adriana Urrea, déjame para despedir esta charla contigo una reflexión final. Adriana Urrea, a 1000 días de huelga, ¿con qué te despedirías, Adriana Urrea, para la audiencia que te está escuchando y que pues muchos de ellas y ellos pues se han comido estos dardos envenenados, estas campañas de una mujer que se ha vuelto una mujer muy, muy poderosa, y que pues prácticamente casi ningún medio de comunicación y ningún periodista se atreve a tocar el tema? Es más, ningún funcionario, sea secretario de Estado hasta el nivel más bajo, nadie se atreve a tocar el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son parte de los misterios. Adriana Urrea, a 1000 días y en una reflexión pues sentida y profunda, ¿con qué te despides, Adriana? Sí, pues, híjole, no me alcanza el tiempo para poder decir todo lo que quisiera. Decir que estamos pues llegando a 1000 días nuevamente con una situación de claroscuros que desafortunadamente se están volviendo más oscuros cada vez, porque no tenemos justo ese diálogo y solución. Estamos enfrentando una situación adversa. Hemos hablado de la situación de salud de nuestro compañero en la que estuvo en riesgo su vida. Tenemos otras complicaciones, ¿no?, de los compañeros que no siguen sin recibir servicio médico a consecuencia de la huelga, porque a algunos se les ha de manera ilegal también disminuido, se les ha quitado este servicio médico. Las implicaciones que tiene para las familias, ¿no?, que además ya pasamos la pandemia sin ingresos, estando en la calle, pese a toda la condición.
pero también llegamos con esta justo convicción de que estamos peleando por una causa justa, de que sabemos que vamos a alcanzar respuesta, que vamos a seguir adelante. Afortunadamente contamos con el apoyo cada vez mayor de organizaciones, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Llegamos también, no perdemos la esperanza de que realmente en este gobierno alcancemos una respuesta y que se cumpla la palabra del señor presidente, de que se respeten los derechos de los trabajadores y pues que no haya nadie por encima de la ley. Debo decir y reiterar a tu audiencia que muchos de nosotros que estamos en huelga votamos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocemos pues muchas de las cuestiones que se han hecho en este gobierno, incluso en materia laboral, y que por eso nos sorprende todavía más el que por el otro lado tengamos a funcionarios que van en contrasentido y que no quieran resolver esto. Yo le diría a muchos de los compañeros o de las personas que nos ven, que sí, desafortunadamente uno de nuestros grandes retos y algo que nos ha costado trabajo en toda esta lucha es revertir la mala imagen que se tienen de los sindicatos, pero no todos los sindicatos somos malos. Hoy estamos haciendo esta defensa por las y los trabajadores ante realmente una injusticia, ante un maltrato que enfrentamos, ante un abuso de poder, que es una situación que no debería de enfrentar ningún trabajador y que hoy estamos buscando también pues respetar derechos ganados que se han tenido, conquistas que incluso muchos trabajadores que no participan dentro de una organización sindical se ven beneficiados, ¿no? No es una cuestión fácil, estamos pidiendo respeto a la ley, respeto a las autoridades y respeto al trabajador, que haya un trato digno a las y los trabajadores, no solo de la agencia de noticias, que fue lo que dejamos de recibir, sino a todos los trabajadores. Estamos convencidos de eso y hoy pedimos a las autoridades mexicanas que cumplan con esos compromisos que asumieron al llegar a este gobierno, ¿no? De respetar la ley, de que se respete esta palabra del presidente, de que los trabajadores y las trabajadoras se deben de respetar lo mismo que los derechos laborales. En fin, eso es lo que hoy estamos pidiendo. Estamos pidiendo que pues los funcionarios, el secretario de Gobernación, la secretaria Luisa María, coadyuven a esta solución. Hemos mostrado siempre la voluntad de diálogo y disposición. Y bueno, pues también decir que si hemos logrado sostener esto es porque tenemos las pruebas en la mano, porque todo lo que hemos evidenciado y lo que hemos reclamado también en la parte jurídica lo hemos ganado. Los procesos jurídicos nos han dado la razón y no tenemos por qué renunciar a esta lucha que es justa, que tanto nos ha costado y que decimos ha sido una huelga por dignidad de... Uy, se fue el audio, se fue tu audio. Ahí estoy. Seguiremos pues haciendo lo necesario hasta ser escuchados, no solo aquí en México, sino a nivel internacional, porque más allá de sentar un precedente negativo hoy, al tener una huelga de 1000 días, queremos también que se siente un precedente sobre que la lucha de la clase trabajadora puede salir adelante siempre que sea legítima, ¿no? Ese sería el mensaje de hoy a los 1000 días de huelga. Ya, pues Adriana Urrea, te quiero agradecer que me hayas tomado la llamada y pues seguimos en comunicación, Adriana, seguimos en comunicación. Ahí les estaremos visitando también porque vamos a hacer un reportaje más amplio sobre este caso, así que ahí les estaremos visitando, Adriana. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchas gracias a toda tu audiencia. Gracias. Pues escuchó usted a Adriana Urrea, la secretaria general del SUT Notimex, y que de verdad, pues lamentamos muchísimo la actitud ahí que se toma, el encubrimiento, que haya tantos excesos, pero de verdad tantos excesos en el caso de San Juana Martínez. Sabemos también que cuando hablamos de esta funcionaria, pues se aparecen un montón de trolls y de bots y que empiezan ahí a escribir y gente que, por ejemplo, dice un tal Alejandro que no se identifica más que como un supuesto Alejandro,
que a qué programa le hemos dedicado tanto como al sindicato, o además se atreve a decir, o a título personal en el caso de la secretaria general Adriana Urrea, pues deberías de ver más rompeviento, porque pues el desconocimiento que tienes sobre la materia es bastante amplio. Mire, es un tema que de veras a todas luces resulta incomprensible. ¿Por qué el presidente López Obrador pues protege tanto a la funcionaria San Juana Martínez? No lo sabemos, sabemos que tiene una, pues no sé, una especie de deuda histórica porque apoyó a alguno de sus hijos en algún momento en tiempos de Tabasco o algo así, pero pues eso tendría que hacerse a un lado si hay actos inmorales, actos ilegales y actos indebidos por parte de una funcionaria como lo es San Juana Martínez, pues pues ¿por qué no intervenir o que intervenga otra persona que sea más neutral en ese sentido? Porque son excesos